Hola, bienvenidos a Más que Números. En esta ocasión presentaremos a través de 4 ejemplos básicos cómo establecer el dominio y el rango para una función racional. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Antes de desarrollar los ejercicios, es importante que recordemos cuál es la forma general de las funciones racionales. Una función racional es el cociente de dos funciones, generalmente polinomios. En la parte superior del cociente tenemos la función que hace las veces de numerador y en la parte inferior la función que hace las veces del denominador. Algo que debe estar siempre presente en el proceso de determinación del dominio y del rango de la función racional es que por ningún motivo el denominador sea igual a cero. Es decir, debemos de evitar que los valores de x que se asignen a la función provoquen que en el denominador se genere un valor igual a cero. Esto para que la función pueda calcularse, ya que si el denominador se convierte en cero, la función no podría ser calculada. Vamos a establecer el dominio y rango para la siguiente función. Y igual a menos 7x más 1, todo dividido entre 2x. Primero vamos a enfocarnos en el dominio. Para esto tenemos que revisar la estructura del numerador y del denominador de la función, tratando de identificar si existen algunas restricciones para los valores que puede tomar la x en la función. Inicialmente podemos ver que en el numerador la x podría tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. No así en el denominador, en donde el valor de x igual a 0 provocaría una división entre 0, lo cual impediría calcular el valor de y. Con esto en mente, nosotros podríamos afirmar que el dominio para la función sería el conjunto de los números reales, pero con la excepción del 0. Otra forma de escribir este dominio sería el conjunto de números x que siendo elementos de los números reales fueran distintos a 0. Ahora veremos cómo establecer el rango. En el procedimiento para establecer el rango, el primer paso es tratar de despejar para la variable x. En algunos casos esto es complicado, pero cuando tenemos expresiones sencillas como la actual, el proceso es muy sencillo. Lo primero entonces que tenemos que hacer es partir de la función original y tratar de despejar para la variable x. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer, el 2x que se encuentra dividiendo del lado derecho, lo vamos a pasar del lado izquierdo multiplicando a la y, quedando entonces una expresión como la que estoy presentando. Y por 2x igual a menos 7x más 1. Lo que sigue es pasar todos los términos que tengan la x hacia la izquierda y los que no lo tengan hacia la derecha. Entonces vamos a pasar el menos 7x hacia la izquierda y nos quedaría del lado izquierdo 2xy, que es la multiplicación que tenemos aquí indicada, más el 7x ya positivo porque pasó al otro lado del signo igual. Del lado derecho permanece el 1 con su signo positivo. Ahora, estos dos términos tienen a la x como un factor común, el cual puede ser extraído y entonces quedar dos factores. La x como primer factor y el 2y más 7 como segundo factor. Todo esto igual a 1. Para dejar sola la x del lado izquierdo, ahora el 2y más 7 tendrá que pasar dividiendo hacia el lado derecho, quedando la expresión ya despejada para x y siendo igual a 1 sobre 2y más 7. Con la expresión ya despejada para la x, ahora vamos a seguir un procedimiento similar al que utilizamos para establecer el dominio, pero ahora enfocados a averiguar cuáles son los valores que puede tomar la y que se pueda calcular por consiguiente la x. Es decir, vamos a buscar el rango de la función. En este caso, en el numerador siempre vamos a tener un 1, por lo que independientemente de cuánto valga la y, el numerador siempre va a ser 1. Pero en el caso del denominador, lo que sí tenemos nosotros es que esta expresión siempre tendrá que ser diferente de 0,
porque si sustituimos un valor de y que provoca que esto valga 0, el valor de x no podría calcularse porque tendríamos una división de 1 entre 0. Entonces 2y más 7 tendrá que ser distinto de 0. ¿Cómo encontramos los valores de y o el valor de y que hacen que esto sea diferente de 0? Bueno, vamos a tratar de resolver nosotros esta desigualdad. ¿Cómo la resolvemos? Pues partiendo de la restricción que acabamos nosotros de establecer, despejamos para los valores de y. Lo primero que hacemos es pasar el 7 del lado derecho con signo negativo y después el 2 lo pasamos dividiendo hacia la derecha, lo que nos dejaría entonces con el valor de y ya despejado, diciéndonos que y debe ser distinta a menos 7 medios, es decir, distinta a menos 3.5. En mi concepto es mejor trabajar con fracciones, por lo que continuaré no con el menos 3.5, sino con el menos 7 medios. Con esto podemos ya establecer el rango de la función. El rango de la función sería todos los valores de y que siendo elementos de los números reales sean diferentes a menos 7 medios. Otra forma de expresarlo es si al conjunto de los números reales nosotros le restamos o le quitamos el valor de menos 7 medios. Bien, vamos a ver ahora cómo a través de la gráfica podemos nosotros identificar el rango y el dominio. Si nosotros trazamos la gráfica de esta función, vamos a obtener una curva como la que se presenta aquí en la pantalla. Para valores muy grandes pero negativos de la x, vemos que la función está con valores muy próximos al menos 3.5 o al menos 7 medios. Y a medida que los valores de x se aproximan al valor de 0, la función va empezando a bajar y luego de manera acelerada se va hasta valores muy negativos. Y cuando el valor de x pasa del 0, comienza con valores positivos, la función reaparece acá arriba con valores muy elevados y luego empieza a descender muy rápidamente para luego estabilizarse aquí casi llegando al valor de menos 3 medios de nuevo. ¿Qué es lo que podemos ver entonces de esta gráfica? Lo que observamos es que los valores de x o el dominio para la función y son todos los valores de x que van desde menos infinito hasta casi 0 y luego después del 0 se retoman los valores de x hasta más infinito. Y en toda esa parte nosotros tenemos la función presente, salvo cuando x vale 0. Y lo podemos identificar aquí porque sería una división entre 0. Pero después del 0 tenemos nosotros la función presente y seguimos con esa función hasta más infinito. ¿Qué pasa con los valores que toma la variable dependiente, es decir, la y? Bueno, aquí lo que podemos ver es de que tenemos valores muy negativos hasta que se acercan a un valor de menos 3.5, que es este valor que debe ser excluido, pero después del menos 3.5 existe la función para todos los valores que resten del conjunto de los números reales. Aquí podemos ver entonces cómo para la x se excluye el 0, como lo ponemos aquí en el dominio, y para la y se excluye el valor de menos 7 medios, tal y como está establecido en el rango. Así podemos ver cómo a través de la gráfica también podemos identificar el conjunto de valores que pueden ser asignados a la x y el conjunto de valores que se pueden obtener para la y. Vamos ahora a establecer el dominio y rango para una función en donde el numerador y el denominador son binomios. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, para efectos de establecer el dominio, si existe alguna restricción en los valores que pueda tomar la x, es decir, si hay algunos valores de x que impidan que la función se calcule. En el numerador
no tenemos nosotros restricción alguna. La x puede tomar cualquier valor. La expresión, por lo tanto, podría calcularse. Donde sí tenemos nosotros una restricción es en el denominador. ¿Por qué? Porque si la x en el denominador toma el valor de menos 3, la expresión nos resultaría en un 0, lo que implicaría una división entre 0. Y como sabemos, eso no nos genera un resultado, no se puede calcular. Por lo que entonces tendríamos nosotros que evitar justo que la x tuviera el valor de menos 3. Ya con esta información podemos perfilar lo que sería el dominio. Si aquí arriba pueden ser todos los números reales y aquí abajo la única restricción es que el menos 3 no sea asignado a la x, entonces el dominio lo podemos definir como todo el conjunto de los números reales con excepción del valor de menos 3. Una forma alternativa de escribirlo sería esta, en donde se hable que el dominio es todo el conjunto de valores de x que siendo elementos de los números reales tuvieran un valor distinto al menos 3. Para establecer el rango, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de despejar la expresión, la función original, para la variable x. En algunos casos la expresión es sencilla y se puede hacer el despeje, en otros es un poco más complejo. Pero en el caso que nos ocupa, la forma de despejar la variable x sería la siguiente. Lo primero es pasar hacia el lado izquierdo de la expresión el x más 3 que está dividiendo, lo pasaríamos multiplicando, quedando la expresión como y que multiplica a x más 3 y esto igual a 5x menos 7. Tenemos que hacer la multiplicación que está aquí indicada a la izquierda, nos quedaría y por x, xy y y por 3, 3y. Del lado derecho el 5x menos 7. El siguiente paso consistiría en dejar todos los términos que tengan a la x de un solo lado de la expresión. En este caso lo dejaremos hacia la izquierda. Y todos los términos que no contengan a la x, dejarlos del otro lado del signo igual. En este caso el 3y tendríamos que dejarlo del lado derecho. Para hacer eso, vamos entonces a cambiar de signo al 5x, le ponemos menos 5x, lo pasamos al lado izquierdo, y el 3y lo pasamos del lado derecho, también con signo negativo, dado que en el lado izquierdo tenía el signo positivo. Con esto ahora vemos que estos dos términos tienen como factor común el x, por lo tanto podemos sacarlo como un factor que multiplique al y menos 5. Del lado derecho sigue estando el menos 3y menos 7. Ahora ya es muy sencillo ver cómo podemos despejar para x. El y menos 5 tendría que pasar dividiendo hacia el lado derecho. Con esto dejamos ya despejada la expresión, nuestra función, pero ahora para la variable x. Podemos ahora proceder a identificar los valores del rango para la función, es decir, los valores de y que hagan posible que la x se calcule. Con el valor de x ya despejado, ahora vamos a proceder a establecer el rango para la función, es decir, aquellos valores que puede tomar la y hacer que la x se calcule. Lo primero que tenemos que hacer para establecer el rango es observar si existen algunas restricciones, ya sea en numerador o en denominador, para poder calcular en este caso el valor de x. Lo que podemos ver es que en el numerador la y puede asumir cualquier valor real y no habría ningún problema para el cálculo del valor de x. Pero si nosotros analizamos el denominador, nos encontramos con que si la y vale 5, el denominador se hace 0 y por lo tanto la función no podrá ser calculada. Teniendo esto como referencia, podemos nosotros establecer entonces que el rango sería todo el conjunto de los números reales, pero con excepción del valor de 5, porque eso provocaría que esto valiera 0 y por lo tanto no se pudiera calcular el valor de x. Otra forma de establecer o de describir el rango sería que siendo y elemento de los números reales, la y fuera diferente de 5.
Bien, aquí tenemos nosotros en resumen lo que es la función, su dominio y su rango. Vamos a ver la gráfica de esta función. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? En ella podemos ver que los valores de la función existen para cualquier valor de x, salvo cuando el valor de x es igual a -3. Cuando el valor de x es igual a -3, la función no puede calcularse porque generaría un resultado aquí de 0 y la división entre 0 no nos daría la posibilidad de calcular un valor de y, que justo como podemos ver aquí, la curva se va abriendo y cuando se acerca al valor de -3 se pierde acá arriba en el infinito positivo y luego reaparece acá en el infinito negativo hasta cuando la x toma valores muy positivos. Entonces aquí en donde x es igual a -3 la función no se puede calcular. Y en términos del dominio podemos ver nosotros que la función existe para valores muy negativos, se va hacia valores positivos, pero cuando llega al valor de -5, la función no existe. ¿Qué significa eso? Que este valor de y nunca va a ser igual a 5. Siempre va a ser un valor o menor a 5 o mayor a 5, pero nunca igual a 5. Cualquier combinación que hagamos nosotros aquí de valores de x, nunca nos van a generar un valor de y igual a 5. Después del valor de y igual a 5, la función aparece con cualquier valor, en este caso positivo, mayor a 5. Por lo tanto, podemos aquí nosotros hacer la comparación entre lo que analíticamente encontramos y lo que la gráfica nos permite identificar y existe una correspondencia. El rango y el dominio son iguales a lo que nosotros tenemos, en lo que tenemos nosotros como la interpretación gráfica como de la parte analítica. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti, agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.